¿Qué tal, amigos? Estamos otra vez con una nueva entrevista, esta vez con Paulina Pozo Morales, quien es psicóloga clínica, graduada con la máxima distinción en la Universidad de Chile. Como es el tema de nuestro canal, hablar sobre la ayahuasca desde diversas perspectivas, vamos a conversar con Paulina y vamos a recoger la experiencia, el conocimiento que ella ha logrado con la ayahuasca y otras formas, otros saberes. Paulina, bienvenida. Gracias, Ronald. Gracias. Un gusto acompañarte hoy día aquí. Bueno, empecemos conociendo la historia de tu contacto con la medicina ayahuasca. Cuéntanos cómo sucedió, cuándo sucedió, qué cambios produjo en tu vida personal y profesional. Ok. Bueno, este primer contacto con la ayahuasca se dio en el contexto de mi trabajo en el centro de Tequihuasi, ¿no? Entre los años, comenzando el año 2010, ¿ya? Um, Me es difícil hablarte de este primer contacto sin tocar ese tema, así que voy a aprovechar de comentar esas dos cosas. Bueno, esto fue en un contexto en que yo estaba terminando mi carrera de psicología en Chile y estaba haciendo la práctica en un contexto psiquiátrico, ¿sí? En una clínica psiquiátrica, en la cual, bueno, tuve la oportunidad de ir presenciando cómo se cronificaban, ¿no? Ciertos dolores, ciertos sufrimientos, ciertas etiquetas. Um, Y bueno, todo esto me impulsó aún más, ¿cierto?, en la búsqueda de medicinas que pudiesen ser transformativas, no sintomáticas. ¿M? Y así es como en esa búsqueda, unos años más tarde, llegué al centro Tequihuasi, en la Amazonía peruana, en Tarapoto, donde tú sabes que es un lugar de referencia a nivel mundial en este campo, donde está la doctora Rosa, que también trabaja contigo. Eh, Entonces, bueno, en este lugar, después de algunos meses, ¿no? De algunos meses de aclimatarme, tanto geográfica como psíquicamente, y después de un proceso largo con purgas, porque lo primero fue purgas, el primer contacto con las plantas de la selva fue a través de las purgas, ¿no? Después de una serie de purgas y de un proceso de acompañamiento, tuve la primera ceremonia en junio del 2010 y bueno, fue una maravilla, fue muy intenso, muy transformador. Y para mí, mi sensación principal en este primer encuentro fue, me quedé sorprendida por el potencial, ¿no?, de la experiencia, y también una sensación de regresar a casa, ¿ya? Mi sensación fue como si me hubiesen tomado y me hubiesen puesto en el sitio correcto, y de una experiencia de recordar, incluso más que de descubrir, ¿sí? Y bueno, eso es lo que te puedo contar muy en resumen de la primera experiencia. ¿Podrías decir que te cambió la vida este contacto con estas medicinas? Sin duda, sin duda. Bueno, te decía que sí, yo, fíjate que más que un cambio de vida, es simplemente el afinarse con la esencia. Es un camino, ¿no? Eso también es importante, no es una experiencia para mí, sino que un camino, una relación, una relación en la que hay valores, respeto, un timing, ¿no?, de las cosas, un paso a paso, como en todas las relaciones. Plantas, con la medicina de la selva, para mí es una relación que me ha afinado, a reafinarme cuando me distorsiono por los vaivenes de la vida. Así es que sí. Me gustaría que nos comentes, compartas con nosotros un concepto, una definición de lo que significa la ayahuasca para ti, ¿no? Danos tu noción, ¿no? Explícanos qué es la ayahuasca desde tu punto de vista a partir de tu experiencia y conocimiento, Paulina. Es ante todo una alianza, ¿no? Uh, y voy a decir
algo súper importante, que también ha sido una experiencia en ceremonia, es un medio, un maravilloso medio, un maravilloso medio de conciencia, de autoconocimiento, de relación con con el mundo espiritual, con el mundo psíquico humano, con la naturaleza, con nuestra verdad más profunda, ¿ya? Y al mismo tiempo me interesa destacar en esta pregunta que es un medio, no un fin en sí mismo. La relación con la ayahuasca y con las plantas de autoconocimiento en general, para mí es una relación que apunta, ¿cierto?, al despliegue de nuestra conciencia, a nuestra evolución en todos los planos, a nuestra relación con la divinidad, ¿ya? Um, y es un medio, sin duda, muy privilegiado para poder recorrer estos caminos. Me llama la atención tu paso por el Centro Terapéutico Taquihuasi en Tarapoto, Perú. Bueno, y aprovecho este momento, esa mención, para expresar un saludo de respeto y de consideración al doctor Madid, a la doctora Rosa, que son amigos muy entrañables. Dime, Paulina, ¿en qué medida te ha influido, ha repercutido, ¿no?, en tu perfil como profesional, además de psicóloga y también como una persona que promueves, ¿no?, este contacto con las medicinas tradicionales, ¿no? Cuéntanos detalles de tu paso por Taquihuasi y del valor que significa en tu vida. Sí, concuerdo contigo, ¿no? En que es un lugar de mucho valor. Yo siempre lo siento cuando hablo de Taquihuasi, para mí siempre es un punto de luz en el mundo. Y, y sí, es una pregunta grande, pero si tengo que resumirlo, te puedo decir que es un lugar donde, más allá de la ayahuasca, ¿no? Mucho más allá de la ayahuasca e incluso más allá de las plantas, puede como habitar, experienciar una coherencia, ¿no?, en el trabajo, una integridad en el trabajo, que ha sido, bueno, que a mí me ha resonado y me ha conmovido y me sigue hablando muy profundamente. Los valores que encarna el trabajo en este lugar me hablan muy profundamente. Esto es lo que más te puedo, como lo crucial y lo esencial. Luego, también, y a un nivel más técnico, el enlace entre el trabajo con la psicoterapia y las sabidurías ancestrales, ¿no? También es algo que hasta el día de hoy es un eje central de mis propuestas de trabajo, ¿no? Y que la primera fuente, digamos, de la cual viví en ese sentido, claro, fue Taquihuasi en estos años en los que estuve como coordinadora clínica por allí, ¿ya? Entonces, te decía, este puente, ¿ya?, que enlaza el conocimiento académico, occidental, psicoterapéutico, con las sabidurías ancestrales, como una conversación y esto para mí es muy importante, no solo de las técnicas, de las maneras de intervención, sino de las cosmovisiones, ¿no? Como una entre estos dos mundos. Y yo encuentro que Taquihuasi tiene la gracia de poder elaborar conocimientos respetando como estos dos campos y haciendo que surja algo nuevo, que es un espacio intermedio. Ya, eso también a mí me resulta muy inspirador, sobre todo porque es un lugar que se ha mantenido siempre muy, muy unido a la tradición, ¿ya? Y no ha diseccionado el uso de la ayahuasca como en otros lugares, que es solamente la ayahuasca como si no tuviese un contexto, ¿sí? Como si no tuviese un contexto cultural, como si no tuviese un contexto, una cosmovisión, un contexto epistemológico. Entonces, hacer dialogar eso con la psicología occidental, para mí, es como la herencia más bonita a nivel de trabajo, ¿no?, que puedo tomar de esos años. Me gustaría que conversemos sobre el Retiro Mujer y Sabiduría Ancestral Amazónica, que es un evento que hemos venido realizando aquí en el Centro
Ayahuasca Sabiduría desde hace ya 4 años, si no me equivoco, ¿no? Bueno, quisiera que nos expliques, ¿no? Sí. Que expliques a nuestro público, a nuestros seguidores, en qué consiste este retiro mujer, ¿no? Cuál es el propósito y cómo se ha venido realizando. Sí, ya son 4 años, ¿ya? Y con muchas ganas de que podamos sostener esta continuidad anual que hemos venido creando contigo, con Aide, ¿no? Y con las mujeres que nos acompañan. Vamos a ver si lo permiten las circunstancias de viaje actuales, ¿ya? Bueno, el retiro mujer, la idea, ¿no? La inspiración del retiro mujer surge ante mi curiosidad existencial de experimentar cómo sería, ¿no? El trabajo con plantas maestras en grupos solo exclusivamente de mujeres, ¿ya? Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, ¿no? En estos inicios, por ejemplo, en Taquihuasi, efectivamente, tú sabes que es un lugar donde mayoritariamente los pacientes, los residentes son hombres, ¿ya? En su totalidad. Entonces, tuve la experiencia de estar en muchas ceremonias donde solo habían hombres, y tuve la posibilidad de darme cuenta que habían temáticas que emergían en el espacio común de la ceremonia en relación a la masculinidad, etc. ¿Ya? Y esto, sumado a mi propio proceso personal, ¿verdad?, fomentó mi curiosidad de desarrollar un espacio donde pudiésemos encontrarnos solo mujeres. Solo mujeres en las asistentes, digamos, ¿ya? Porque también estás tú encarnando esa parte, esa contraparte, ese complemento masculino que para mí también es muy importante que estuviese presente en los encuentros. Entonces, desde ahí surge la idea, y luego más adelante tuvimos nosotros la suerte de conocernos en un evento aquí en Chile años después, y ya de ahí ir nutriendo y creando la propuesta juntos. Y bueno, como tú dices, ya llevamos 4 versiones, estamos esperando que las condiciones internacionales sean más claras para poder anunciar la quinta. Y fíjate que para mí ha sido una experiencia hermosa, poderosísima, es un formato que ha permitido una profundización orgánica, porque no sé, Ronald, si tú después quieres complementar también algo a lo que yo estoy diciendo, pero sin ser pauteado el contenido ni de las ceremonias, ni intencionado, sí que las temáticas que surgen son profundamente relacionadas a lo femenino, a temas como sanaciones uterinas, vinculados a temas de la maternidad, ¿ya? Todo lo que significa el cuerpo femenino como dador de vida, a las características de receptividad de la energía femenina, a elementos como el trabajo con el ciclo menstrual, ¿ya? Las distintas fases del ciclo menstrual. Todos estos aspectos han emergido de manera orgánica en estas ceremonias del Retiro Mujer y nos han permitido, además de elaborar cada una de nosotras los motivos de consulta individuales por los cuales asistimos, nos han permitido, además de esto, una especie de metacuración, ¿ya?, relacionada a, podríamos llamarlo, a lo divino femenino, encarnado en cada una de nosotras, y bueno, y de ti también, ¿no? Porque todos tenemos interior. Entonces, ha sido una maravillosa experiencia el Retiro Mujer, y estoy siempre con todas las ganas de que podamos darle, ¿no?, esta continuada y anual a este espacio. Y bueno, y los procesos de integración también, cotidianos, también fundamental la experiencia. Eso, Ronald. Sí, ¿Quieres agregar comparto. algo sobre el Retiro Sí, Mujer? bueno, quiero escucharte más a ti. La entrevista se trata de ti. Bueno, sí, yo comparto contigo
en el sentido que ha sido una experiencia muy rica en información, en aprendizaje, en sabiduría, y sobre todo para entender que la ayahuasca es una gran herramienta también para trabajar todos los temas femeninos con gran éxito, ¿no? Y precisamente, Paulina, precisamente esta experiencia del Retiro Mujer, realizado varias veces aquí en Pucallpa, en el albergue Ayahuasca Sabiduría, te llevó a ti a presentar una ponencia en el evento Ayahuasca World Conference en el año 2019, que se realizó en Girona, Cataluña, España, ¿no? Quisiera que nos hable de esa ponencia que tú presentaste allá en Ayahuasca World Conference 2019. Resúmenos los principales argumentos, las principales ideas que tú has compartido en esta experiencia mundial de la ayahuasca. Mira, fue hace rato y no he visto el video hace un rato, pero sí te digo que básicamente me acuerdo de dos ítems principales, ¿ya? Uno inicial que tenía que ver con un poco con mapear el papel de la mujer en el mundo del vegetalismo, no solo en el mundo de la ayahuasca, sino en el mundo de la relación con las plantas maestras, ¿ya? Y y cuando digo la mujer en este caso específico, estoy pensando en las mujeres mestizas u occidentales, ¿ya? Que se acercan desde un lugar cultural muy distinto al lugar de origen de las prácticas relacionadas a la medicina ancestral amazónica, y eso genera muchas veces una especie de turbulencia de choque cultural, ¿ya? Como de malos entendidos culturales que en el inicio no son evidentes en muchas ocasiones, pero que lamentablemente tenemos que poner harto ojo porque han habido, tú sabes, ¿no? Han habido muchas temáticas relacionadas a temas de abusos, a la sexualidad, pero no, eso es como el nivel más burdo. Sin embargo, también hay cosas mucho más sutiles que requieren una mirada transcultural y una mirada de género, ¿no? Que en esta ocasión a mí me interesaba poder como hacer este cruce entre lo transcultural y también el hecho de ser mujer acercándonos a este mundo. ¿Mm? Eso como un elemento. Y otro elemento de la presentación tenía que ver con levantar como categorías, ¿no? de análisis a partir de la experiencia del Retiro Mujer, de las temáticas que han surgido. Y como dije en la pregunta anterior, comenté, por ejemplo, la experiencia que hemos tenido orgánicamente en las ceremonias en relación a las sanaciones de útero, en relación a los cambios en los ciclos menstruales, a las experiencias de parirse a sí misma, ¿no? Que han sido como mucho más frecuentes en este retiro que en otras instancias. La relación también con las experiencias de aborto y cómo han aparecido, ya sea en primera persona o en los árboles genealógicos de las participantes. Todo este material tan relacionado a la psique femenina encarnada en el cuerpo, ¿m? Y en sus funciones biológicas. Y también, bueno, compartí lo principal de lo vivido en este sentido. Si quieres, después cuando terminemos el video, podemos dejar en los comentarios el link a la charla, si te parece, porque está por ahí en otro canal y podrías... Sí, por supuesto Vale. que sí, por supuesto que podemos puede ponerlo ahí, el vínculo, para que los interesados vean la conferencia completa. Paulina, también conversemos sobre otras actividades, por supuesto vinculadas a este tema que estamos hablando, otras actividades que tú has venido realizando, sobre todo en estos últimos años, ya hace año y medio, con el problema de la pandemia, cursos online, ¿no? Sobre todo se caracterizan porque tú relacionas psicoterapia y sabidurías ancestrales, ¿no? Estas formaciones, estos cursos online. Explícanos un poco el contenido y propósito de estos eventos que tú has venido realizando. Bueno, se han como quizá, voy a decir, como difundido más a raíz de la digitalización de este último tiempo, como bien dices.
Sin embargo, es una propuesta que también lleva 4 años, ¿no? La primera edición también fue hace 4 años, este año en marzo fue la cuarta. Ya es una formación introductoria para psicoterapeutas, psicólogos, médicos, practicantes de medicinas ancestrales, en fin, ¿no? Personas interesadas en entender este puente del que hablábamos anteriormente entre el mundo de la psicología y la psicoterapia con el mundo de las plantas, ¿ya? Y sí, estamos en un momento en que hay una globalización, ¿verdad?, de las medicinas ancestrales amazónicas, de la ayahuasca especialmente, pero no exclusivamente. Como te digo, una globalización, una masificación del uso, a veces no tan afortunado, otras veces sí, del uso de las plantas, que genera una necesidad de formación, de capacidad de respuesta de parte de las personas que nos hemos encargado de la salud mental occidentalmente y mestizamente. Hay muchas personas que están teniendo experiencias con las plantas y claro, son experiencias poderosísimas de transformación y requieren, te digo que esta nueva diversificación del uso de la ayahuasca eh, genera toda una cantidad de personas, ¿verdad?, teniendo experiencias muy transformadoras, pero también muy desafiantes de integrar en lo cotidiano y en la psique occidental o mestizurbana, ¿ya? Entonces estas personas muchas veces están yendo a buscar ayuda en psicoterapeutas, psiquiatras, ¿no?, que somos los culturalmente reconocidos para poder ofrecer este acompañamiento, y los colegas están viendo sus marcos teóricos sobrepasados por la experiencia de la gente, ¿ya? No tenemos, la mayoría de los psicoterapeutas ni los psicólogos clínicos, una formación en el trabajo con este tipo de contenido. Y si bien es cierto, la psicología transpersonal ha hecho mucho en entender este puente en relación a los estados ampliados de conciencia, para mí era importante llevarlo al campo exclusivo y específico de las plantas. Porque cuando hablamos de las plantas no estamos hablando solo de estados ampliados de conciencia. Hay otros elementos transculturales, hay otros elementos de cosmovisiones, que para mí era muy importante hacer dialogar con la psicoterapia. Entonces, por este motivo creé esta formación que este año ya tuvo su cuarta versión. No sabría decirte un número, pero muchas decenas de colegas, ¿no?, de distintos países. Este año fueron 12 países, el año pasado 16, ¿no?, que se han unido para poder formarse en esta interacción entre plantas maestras y psicoterapia. Así es que yo estoy muy contenta con esto, muy agradecida. Quiero continuar, ¿no?, profundizando. Ahora en septiembre ya haremos un curso de profundización, en esta ocasión junto a la doctora Susana Bustos, que estamos trabajando juntas hace algún tiempo. Y bueno, hay otras propuestas más en esta línea, pero que es como largo de explicar, así que lo voy a dejar ahí. Sí, algo que tiene que ver con lo que has estado comentándonos con respecto a un buen uso de estas medicinas tradicionales. Y yo siempre resalto la ayahuasca porque esa es mi especialidad y es el perfil de nuestro canal, ¿no? Por ejemplo, tú que estás alternando estas terapias de medicina tradicional con psicoterapias, ¿no? ¿Has visto de repente el despliegue de prácticas con el uso de ayahuasca en España, un país donde has vivido varios años? Y también has visto esta práctica en Chile, que es tu país de origen. Dime qué reflexión te merece este conjunto de prácticas que se han venido dando por ahí poco a poco, van aumentando. Dame tu punto de vista sobre esta realización. Lo que yo he podido observar de este mundo, no solo en España, sino en Europa en general, lo que he podido llegar a conocer, tiene una diferencia, ¿verdad? Una diferencia con el uso más latinoamericano, ¿ya?
la diferencia principal está, yo la vincularía, Ronald, a que creo que lo mencioné hace un rato, como esta disección, ¿no? Como, para mí hay toda una cosmovisión, ¿ya? Y toda una relación con un territorio, por supuesto, y una relación con con un entender el funcionamiento del ser humano, con un entender el funcionamiento de la naturaleza, toda una serie de elementos de las cuales se desprenden los conceptos de salud y enfermedad, ¿sí? Toda una epistemología desde la cual se desprenden los conceptos de salud y enfermedad, y obviamente de esos conceptos de salud y enfermedad se desprenden las técnicas de restablecimiento de la salud, las técnicas de sanación, que en el caso de la Amazonía, obviamente por sus recursos endémicos, son sobre todo vegetales, y dentro de ellas siendo la reina, la ayahuasca, ¿no? Y bueno, por supuesto el tabaco. Entonces, en Europa o en otros sitios, todo este sostén de sentido, toda esta cosa no está muy presente. Está presente la planta, ¿no? La planta, y hay muchos estudios en relación sí, al uso psicoterapéutico, en relación a trastornos específicos, ¿ya? Bueno, esto se hace sobre todo con la psilocibina, ¿no? Pero claro, hablamos de psilocibina y síndrome de estrés postraumático, pero no estamos hablando de medicina ancestral mazateca, ¿ya? Por darte un ejemplo. No te estoy hablando de ayahuasca, pero sí de cómo mutan en mi mirada las prácticas de medicinas ancestrales indoamericanas en otros continentes, ¿ya? Entonces llega como la herramienta diseccionada de su contexto. Y, y esto genera muchos desafíos a la hora de la integración. Entonces yo te diría que eso es lo principal la principal diferencia que puedo ver, y también el hecho de que hay una búsqueda más orientada a lo terapéutico que, que directamente a lo espiritual religioso, como sí ocurre en Sudamérica, ¿ya? Estos son algunos elementos principales. También es un tema grande. Sí, esas reflexiones, esas observaciones que tú haces, me gustaría trasladarlas inclusive a las regiones amazónicas aquí en Perú, a las ciudades de la selva, Sí. donde se realizan estas prácticas, por ejemplo, con ayahuasca y otras plantas ancestrales, ¿no? ¿Qué reflexión te merece a ti? Tú has mencionado al inicio de esta entrevista que hay un mal uso de violaciones, de robos, de una transgresión, ¿no? Dentro de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, incluso las prácticas en general, varias que hay acá en Perú, en la selva, las ves que están bien realizadas. ¿Qué observaciones le harías tú por la experiencia que tienes y por la mirada crítica también que nos estás compartiendo? Yo diría que hay como te decía hace un rato, una especie de turbulencia cultural, ¿ya? Hay un elemento del que hablamos bastante, por ejemplo, la formación, ¿no? Y que también es un elemento que ya en el 98 ya Takiwasi también mencionaba, ¿no? Que es la problemática de la idealización, ¿ya? En varios textos, Jacques, por ejemplo, habla del mito del buen salvaje, de la idealización por parte de las personas que vienen desde culturas occidentales, la idealización de las personas que tienen el conocimiento del trabajo con las plantas, ¿ya? Como si eso implicara un determinado nivel de desarrollo de conciencia necesariamente, ¿ya? Y por supuesto que eso no es así. Entonces, para mí es muy importante invitar al discernimiento entre manejo energético y discernimiento ético, ¿ya? Entre la ética y el manejo energético. Porque tú sabes que en la Amazonía el tema, por ejemplo, de las prácticas de daño a través del trabajo con las plantas es una realidad omnipresente, pues, ¿no? En la Amazonía peruana, ¿ya? Sin embargo, estas posibilidades en Occidente no son como consideradas en el intercambio, no son vistas por la mayoría de la gente como un factor de riesgo o como una realidad que pudiese existir.
Entonces, el tema de la idealización. Existe la problemática de que en muchas culturas las personas se sienten muy alejadas de sus referentes espirituales, ¿no? Y idealizan lo lejano, ¿ya? Siempre ha pasado esto, siempre el pasto es más verde en la casa del vecino, ¿no? Se idealizan las prácticas de búsqueda espiritual de otros lugares y se llega con una especie de, sí, de ceguera, ¿ya? Al conocimiento de las medicinas y una especie de desconocimiento de la cultura amazónica. Yo he vivido varios años por allá y bendigo el poder conocer la luz y la sombra de la cultura, igual que cualquier cultura. ¿Mm? Y efectivamente en el campo siempre Ronald, hay tres ejes complicados, ¿no? En este tipo de relaciones, el poder, el dinero y el sexo, ¿no? La relación con el poder, la relación con el dinero y la relación con la sexualidad, ¿sí? Son tres temas donde se filtran o donde se materializan problemáticas, dinámicas abusivas, y esto en el mundo de las plantas es lamentablemente frecuente. Pero fíjate que no es solo en el mundo de las plantas, sino que es en realidad si tú miras las diferentes tradiciones de búsqueda espiritual, es una cuestión, mm, una problemática frecuente, ¿ya? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que es un camino evolutivo en el que tenemos que enfrentar nuestras sombras. ¿M? Tú sabes, ¿no? Tanto con las plantas en ceremonia como también en algún otro tipo de tradición de desarrollo psicoespiritual, uno enfrenta sombras, pues. Y si no hay una disposición honesta, un acompañamiento adecuado, es fácil enredarse en ese tipo de contenidos. Y, y como te digo, lamentablemente se filtra en las relaciones maestro-discípulo, maestro-discípula, ¿no? Y así es como tenemos esta turbulencia intercultural en relación a la idealización de las plantas y del curanderismo por parte de Occidente. ¿Sería ese el sentido de la realización que has venido promoviendo de los grupos de supervisión terapéutica, Paulina, ¿no? Los grupos de supervisión terapéutica que lo estás promoviendo junto a la psicóloga doctora Susana Bustos, es decir, como una necesidad para tratar de llevar una buena formación, una buena conciencia, una buena práctica, porque cada vez es cierto, hay más, por ejemplo, psicólogos que se animan a alternar su trabajo terapéutico con el uso de prácticas ancestrales como esas plantas amazónicas, ¿no? Cada vez hay, digamos, más interés de repente de los pacientes, por así decirlo, de gente que tiene problemas para atenderse en una sesión de ayahuasca o con una terapia psicológica vinculando estos dos elementos, ¿no? Entonces, por esa demanda, por ese crecimiento, tú has visto la necesidad de realizar este evento, como es los grupos de supervisión terapéutica. Si no es así, por favor, cuéntanos cuál es el propósito o el perfil. Sí, sí, es uno de los elementos. Es uno de los elementos a considerar, ¿ya? La intención es continuar profundizando y creando, ¿no? Las posibilidades de diálogo entre psicoterapia y vegetalismo en este caso. Y claro, por ejemplo, yo siempre hago el ejercicio de pensar qué tiene que aportar cada campo al otro, ¿no? Cómo se pueden enriquecer mutuamente. Y por ejemplo, en la psicoterapia, los psicoterapeutas tenemos un espacio que se llama supervisión clínica o supervisión terapéutica, que es donde uno lleva un caso que uno está trabajando como terapeuta, uno lo presenta frente a un grupo de colegas para poder abordar de mejor manera un aspecto específico que esté siendo difícil en ese proceso, ¿ya? Y los colegas a uno le contribuyen, por un lado con técnicas y herramientas que podrían ayudar como a desatascar el proceso, pero sobre todo y ante todo es una contribución a poder mirar el vínculo terapéutico entre el terapeuta y la persona que se está atendiendo,
a poder mirarlo con una mirada más amplia, con la ayuda de estos otros, ¿verdad? Que actúan como espejo, ayudándonos a ver los puntos ciegos que normalmente no podemos ver. ¿Mm? Entonces hay un apoyo técnico en las supervisiones, pero sobre todo hay una amplitud de la capacidad de mirar la vinculación, la forma en que nos estamos relacionando y cómo eso afecta o contribuye a los procesos de cura, ¿ya? Entonces, me pareció que esta instancia de la psicoterapia aplicada al trabajo con plantas podía ser muy nutritiva y aportar mucho. Entonces, efectivamente, así ha sido, ¿ya? Según también los feedbacks de las personas que han participado psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras y curanderos vegetalistas, también eso ha sido muy nutritivo, muy interesante, el mix del grupo, ¿ya? De diversos países, y han presentado sus casos, y hemos podido junto a Susana acompañar un feedback con especial cuidado, con especial atención en la relación terapéutica. Cómo se modifica el vínculo terapéutico cuando hay plantas de por medio, por ejemplo, ¿no? En el caso de los psicólogos que están trabajando con psicoterapia y con plantas, ya es un desafío totalmente nuevo, pues, porque la formación que nosotros tenemos en relación a cómo se lleva un vínculo terapéutico se ve transformada cuando está el espacio ceremonial de por medio, cuando estamos vomitando juntos, ¿no? Cuando entra la tercera presencia de la sabiduría de la medicina en el diálogo, pues. Hay un tercero, ya no es solo terapeuta-paciente, hay un tercero, ¿ya? Que es la planta. ¿Mm? Esto no se ve en otros estados ampliados de conciencia, por eso te decía que aunque la psicología transpersonal ha hecho un aporte tremendo y lo sigue haciendo en relación a los psicodélicos, a mí me parece que el trabajo con las plantas y sobre todo con las sabidurías ancestrales como cuerpo de conocimiento requiere otras reflexiones. Otras reflexiones. No, no estamos hablando de MDMA, ¿no? No, es otra cosa. ¿Mm? Entonces, los espacios con los colegas tienen esta intención, ¿ya? Es podríamos decir, como una formación empírica o práctica, en cuanto es a través de casos clínicos. No hablamos solo de textos teóricos, sino que todo es a través de la revisión de acompañamientos reales, ¿ya? Y enriquecemos con lecturas y cuestiones, pero lo principal es la presentación de los casos. Así es que sí, ahora este sábado, ¿qué día es hoy, Ronald? Hoy día es jueves. Pasado mañana empezamos un nuevo grupo. 7 de mayo, Así es mañana. que sí, sí. Pasado mañana comenzamos un nuevo grupo. Y bueno, y además de los grupos, yo también es un espacio que sostengo hace algunos años en consulta individual. ¿Mm? Terapeutas individuales que buscan supervisión de manera individual, además de los grupos que llevamos en conjunto con Susana. Bueno, para ir redondeando esta conversación, esta entrevista, sería bueno también saber de Sí. ti, que nos compartas cómo has ido asumiendo este periodo ya más de un año de pandemia, ¿no? De cuarentena, ¿no? Tú como persona, como profesional, y me imagino también que has tenido más trabajo, ¿no? Muchos casos más que atender y que ver. Por favor, háblanos de esta labor personal tuya como terapeuta. Bueno, ha sido intenso, pues, ha sido intenso. Además que como tú dices, yo hace algunos años vivo en España y claro, ahora estoy en Chile, sin embargo, mientras te hablo estoy en Santiago, ¿ya? Y estoy también como vivenciando las diferencias culturales, pues, porque en España la cuarentena es total y real, pues. Entonces, realmente no se sale, ¿no? En meses, ¿ya? En cambio acá yo ahora estoy en Santiago y supuestamente hay cuarentena total y te digo yo que, ¿cuál cuarentena? ¿No? Hay atasco en las calles, está todo abierto, ¿ya? Solo que las rejas de los negocios están un poquito más cerradas y la gente habla más despacito, pero el resto es bastante igual. Entonces, para mí también como latina, fue difícil como asumir también el nivel de control y la sensación de opresión también sistémica, ¿no? Bueno,
lo hemos conversado esto en algún otro momento, pero para mí fue mucho más fácil adaptarme a vivir en Amazonas que adaptarme a vivir en la Comunidad Valenciana, ¿sí? por un tema de carácter, ¿ya? Entonces, ha sido un periodo de harta reflexión, ha sido un periodo de mucho discernimiento, de posturas éticas también, y eso también ha estado presente en el trabajo terapéutico. ¿Ya? Han habido desafíos nuevos. También ha sido muy interesante el conocer las experiencias de gente que ha abordado su salud de manera preventiva o ya de frente de tratamiento en esta pandemia con plantas, ¿no? A través de las plantas, manteniéndose al margen de las propuestas más formales. También eso ha resultado muy interesante para mí. Yo creo que es un tiempo de mucho potencial. Me gusta verlo así, un tiempo de mucho potencial. Nos metieron una especie de turbo evolutivo, ¿ya? Así es que ahí estamos, pues, llevándolo lo mejor posible y manteniendo las alianzas. Paulina, Eso, Ronald. una pregunta casi final. Eh, Quisiéramos que Sí. tú nos hables de fechas, ¿no? De próximos eventos, pero con esta situación mundial es difícil. Pero igual, dinos algo, ¿no? ¿Qué se viene de tu parte, de tus actividades, ¿no? Quizás un próximo retiro mujer. Bueno, el evento de los grupos de supervisión terapéutica es un tema actual, ¿no? Pero ¿qué otros proyectos, qué otras ideas vas madurando para realizar de aquí en adelante, ¿no? Con cuarentena o sin cuarentena, no sabemos. ¿Cómo contestar eso? Pues bueno, en el mundo online es fácil, ¿no? Porque ya las formaciones y esto, como te digo, a ver, te cuento de las formaciones brevemente. Ahora terminé hace poco la cuarta edición del curso en psicoterapia y plantas maestras introductorio. Y ahora en septiembre, en el mes de septiembre, junto a la doctora Susana Bustos, hacemos una profundización, un curso de profundización de unos 3 meses, ¿ya? Que estamos trabajando en todo ese diseño. Paralelamente, los grupos de supervisión están funcionando, ahora comenzamos otro este sábado, y también la supervisión individual permanente y la consulta en psicoterapia con o sin plantas de por medio. Y bueno, también este año me gustaría mucho poder hacer este curso introductorio que ya he hecho 4 veces en inglés también, como poder ampliar un poco eso, porque creo que, bueno, no creo, estoy segura que también puede ser de gran aporte a terapeutas de habla inglesa. Y respecto a lo presencial y a los viajes, mira pues, yo estoy ahora aquí en Chile y aún así no fue posible irme allá con ustedes a poder concretar un quinto retiro en esta ocasión. Entonces, ojalá, Ronald, ojalá lo podamos concretar hacia fin de año, hacia el segundo semestre. Las ganas mutuas están, el tema es que sea factible logísticamente. Y la gente, las mujeres que quieran participar también, seguro. Sí, el tema es simplemente que podamos viajar con un mínimo de seguridades, de que nos dejen salir y volver, vamos, básicamente. Bueno, Paulina. Sí. Oye, Ronald, y fíjate que, perdona, una reflexión en relación a esto, ¿ah? Y a propósito también de lo que me preguntaste hace un rato sobre la pandemia y tal. Fíjate que otro eje que me parece súper importante y que he estado poniéndole harta atención este último tiempo es el trabajo con plantas locales. ¿Ya? Todo el trabajo de dieta que se puede hacer con plantas maestras locales en distintos países. A propósito de esta dificultad de poder cruzar el mundo de manera más expedita como hacíamos hasta hace poco, ¿no? Entonces, bueno, te dejo ese tema así como en pañales ya, pero el trabajo, sobre todo con el formato de dieta amazónico, el dietar en el monte, ¿no? Esta práctica tan maravillosa del vegetalismo, con el sincretismo de hacerlo con plantas locales.
de la tierra de cada uno. Yo creo que aquí hay un campo maravilloso que estamos también explorando y que nos puede ayudar a mantener el trabajo con medicina tradicional amazónica, con plantas legales, sin dificultades ni legales ni de transporte en contextos nuevos como los actuales. Yo creo que ahí hay una ventanita muy interesante a explorar. Muy bien, Sí. muy agradecido, Paulina, porque has compartido con nosotros un momento de tu vida, de tu conocimiento, de tu sabiduría. El propósito de estas entrevistas es que los que escuchen aprendan de la gente que ha venido estudiando, investigando esos temas y que la ayahuasca sea bien usada, bien empleada siempre, ¿no? Gracias otra vez. Yo creo que vamos a seguir en contacto siempre. Igual ahora te dejo para que nos digas algo, un comentario final, alguna otra idea que tú quieras compartir, ¿no? Hasta la vista y que te vaya muy bien. Te escuchamos. Gracias, Ronald. No, simplemente agradecerte la invitación y agradecerte también, bueno, pues todo lo que hemos compartido estos últimos años en el trabajo con mujeres y desearte muchas bendiciones para tu camino, para tu familia y tu trabajo. Gracias. Bueno, gracias y hasta la vista.